Bueno, bienvenidos todos, buenas noches. Ustedes saben que esto que hemos hecho recién, de orar unos por otros y de sobrellevar cargas, también ayuda mucho para el tema que vamos a desarrollar hoy, que es el tema de la ansiedad. ¿Tienen todos el apunte? Busquen en la página el segundo tema de la lección que entregamos hace 15 días. Vamos a ver hoy el segundo proceso de sanidad. El primero que habíamos visto era del rechazo a la aceptación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Más o menos, ya pasó tanto tiempo que nos olvidamos. Pero bueno, estos son procesos espirituales con los cuales vamos sanando el alma. Y el primer proceso de sanidad fue del rechazo, de sentir nuestra vida rechazo, a tener la aceptación de Dios. Hay un segundo proceso. Siempre cuando hablamos de sanidad interior, hablamos del concepto de proceso. Proceso significa tiempo, significa trabajo, significa experiencias, significa aprender a confiar en el Señor. Nadie se sana de un día para el otro de aquellas cuestiones de la vida que están equivocadas. Y hoy vamos a ver un segundo proceso sanador, que es cómo tratar con la ansiedad, de la ansiedad a la paz. Quiero recordar la última clase cuando hablamos de renovar la mente. ¿Se acuerdan? Habíamos basado en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, cuando el apóstol Pablo dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y allí nos habla de la importancia de transformar nuestro pensamiento, renovar la mente para poder aprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y ahí la palabra renovar significa la idea, como hablábamos, de desarraigar una manera de pensar equivocada e implantar una manera de pensar correcta. Quiero traer en referencia a esto porque una de las cosas que vimos es que todos nosotros tenemos incorporado en forma inconsciente patrones de pensamiento. ¿Qué es un patrón de pensamiento? Es algo que se ha formado acá atrás, en mi subconsciente, que ya me ha marcado tanto que yo siempre reacciono de la misma manera, que afecta mis emociones y que afecta mis relaciones interpersonales. La mayoría de esos patrones son falsos, son mentirosos, pero están arraigados en mí. Y renovar la mente significa cambiar ese patrón equivocado y tomar un patrón de pensamiento correcto para relacionarme correctamente. Por ejemplo, un niño que nació desvalorizado, que estuvo en un marco de una familia donde no lo valorizaron. Acá atrás, en su patrón de pensamiento es: yo no valgo nada, nadie me valora, en todos los lugares me rechazan, yo soy menos que el resto. Y va creciendo y forma una pareja y forma una familia y tiene ese patrón de pensamiento. Entonces de pronto alguien no lo saluda o alguien no lo considera y otra vez siente que no lo valoran y se pone mal y genera conflictos. Y tiene que sacar ese patrón equivocado y recibir un patrón nuevo, que es que Dios me acepta, que Dios me valora y que mi vida no funciona de esa manera. Entonces, estos patrones enfermos que impregnan toda nuestra mente, que tienen una narrativa, un monólogo interno acá, yo tengo que ser renovado con lo que Dios piensa de mí. Por eso la Biblia tiene una riqueza. Renovar la mente tiene que ver con empezar a plantar en mi mente cómo me ve Dios. ¿Quién soy yo para Dios? ¿Cuáles son los valores de aceptación que recibo de parte de Dios? Y entonces, aunque mi padre me desvalorizó, mis padres se separaron, aunque tuve experiencias traumáticas que me marcaron en la vida, vengo a Cristo y tengo una nueva aceptación, una nueva manera de pensar, ¿ok? Ahora, no es fácil, porque continuamente cosas que nos pasan nos vuelven a recordar eso. Y uno de los temas claves es el tema de la ansiedad. En nuestra familia más chica somos 10.
Esther, yo, mis hijos y mis nietos. Y hacemos ranking de ansiosos. Yo siempre estoy entre los 3 primeros. Siempre por ahí ponen uno, otro, pero yo estoy entre 1, 2 y 3 siempre. Porque yo lucho mucho con la ansiedad. Entonces, al tener que presentar esta verdad de la ansiedad, quiero que sepan que yo estoy batallando continuamente con esto para aprender a salir de la ansiedad y pasar a la paz y a la confianza que el Señor me da. Así que al hablar de ansiedad yo lo voy a hacer desde un plano en el cual yo estoy luchando y batallando. Quédense tranquilos, todos luchamos con la ansiedad. Sobre todo en esta cultura de la imagen, donde continuamente somos bombardeados en nuestra mente, donde continuamente estamos pensando y preocupados por las cosas que vienen, solamente desde una mirada bíblica podemos superar todo el tema de la ansiedad. Ustedes saben que en la psicología moderna, la ansiedad se suele tomar como una patología básica en la cual se disparan un montón de cosas, como las fobias, los pánicos, los pensamientos obsesivos y otro tipo de situaciones que son extremas, y todas nacen básicamente de la ansiedad que tenemos cada uno de nosotros. Saben que la palabra ansiedad viene de una palabra latín que significa angustia, aflicción. ¿Y qué es la ansiedad? Es una respuesta anticipada que naturalmente tiene el organismo frente a cosas que van a pasar en el futuro o frente a circunstancias que no se nos presentan. Tenemos que entender que hay una ansiedad funcional y que es normal para cualquier persona. Y después hay una ansiedad patológica que es cuando uno cruza la raya. Por ejemplo, ¿qué es una ansiedad funcional? Todos la tenemos. De pronto los chicos están ahí y estamos en una avenida, una doble avenida, donde pasan autos, todo. Y hay niños como ella, por ejemplo. Entonces, cuando sale corriendo, ¿vos qué haces? Rápido, le agarrás la mano, ¿por qué? Porque sabés que ¿qué puede pasar? La puede atropellar un auto. O de pronto estás en una montaña y de pronto te acerca a un precipicio y naturalmente la ansiedad es una alerta que vos tenés interior que dice tené cuidado con eso. O sea que no hay ningún problema que tengamos una ansiedad normal, es parte del organismo nuestro, de las reacciones que tenemos. Ahora, cuando esa ansiedad cruza una línea y ya no me deja dormir y ya estoy continuamente obsesionado y me lleva a un pensamiento que ya es patológico y empiezo a sentir fobia, ya es una ansiedad patológica y que te afecta la vida y que te afecta en forma negativa, y entonces ahí tenemos un problema. También quiero decirle que no todas las ansiedades son pecado. Alguno podría decir sí, porque uno no tiene confianza en Dios, y no tener fe en Dios está mal de acuerdo a la Biblia. Pero naturalmente muchos de nosotros, a veces por cosas que nos pasaron en la vida, hay personas que cruzan la raya y la ansiedad patológica los lleva a un pozo tan grande que necesitan una atención profesional, porque derivan en depresiones, en fobias sociales, en pensamientos obsesivos, y a veces con una atención de un profesional cristiano la cosa se puede encaminar. Y a veces incluso necesitan algunas medicaciones para poder superarla. Así que pensando todo esto en la ansiedad, lo que nosotros tenemos que saber en esta noche es cuál es el abordaje bíblico. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la ansiedad? ¿Cómo enfrentar la ansiedad desde la Biblia? Y ustedes ahí en el apunte tienen el punto de cómo abordar la ansiedad desde la Biblia. Ustedes saben que la ansiedad es el único tema que Jesús trató en forma directa. De todas las patologías psicológicas y emocionales, la que Jesús trató directamente es acerca de la ansiedad. ¿Y dónde lo trató Jesús? En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando el Señor dice que ¿por qué nos preocupamos por tanta? Dice, ¿por qué se preocupan por lo que van a vestir o por lo que van a comer? ¿Por qué se preocupan en demasía, cruzando la línea? Y entonces da ejemplos prácticos para los judíos. Miren las aves del cielo, no las alimenta el Padre Celestial. Miren los lirios del campo, ni siquiera Salomón se vistió como muchos de ellos. Y dice, porque vuestro Padre Celestial sabe
de qué tenemos necesidad. Y en esa enseñanza, el Señor Jesús quiere poner las cosas en orden en nuestra mente. Intenta que podamos mirar las ansiedades naturales de la vida, muchas de las que oramos en el momento de oración, cuando sobrellevamos cargas unos por otros. Muchas de esas cosas nos preocupan, nos quitan el sueño, nos llevan a angustiarnos, muchas veces nos ponen en una posición de nerviosismo, a veces hasta explotan en nuestra piel o en nuestro organismo. Qué importante es ver cómo el Señor la trató y qué herramientas tenemos. Y saben que es muy interesante porque a veces muchas de las ansiedades que nosotros tenemos nos llevan a vivir preocupados por algo que nunca va a ocurrir. Allí hay una frase de un literario, de un escritor estadounidense que fue muy famoso en el siglo XIX, y él escribió esto: tuve muchos problemas en mi vida, la mayoría de ellos no ocurrieron nunca. De nuevo, tuve muchos problemas en mi vida que yo mismo me llené de ansiedad por ellos, pero nunca ocurrieron. Y acá hay un juego muy fuerte entre qué pensamientos dominan mi mente y cuánta ansiedad producen. Por ejemplo, imagínense que vamos a un campamento a Palabra de Vida. ¿Quién ha ido alguna vez a San Miguel de Monte a un campamento de Palabra de Vida o a una reunión? Bien. Ustedes saben que si usted va por la autopista, va a tener que ir por la autopista que lo lleva a Ezeiza. Y allí está el aeropuerto. ¿Está bien? Y en Cañuelas va a doblar y allí se va a ir para San Miguel del Monte. Está muy cerca. Así que estamos por salir y viene alguien y le dice: no voy a ir al campamento porque está cerca del aeropuerto. Y puede caer uno de los cientos aviones que vienen al aeropuerto de Ezeiza y nos puede aplastar y me puedo morir, entonces no voy a ir al campamento. Ese pensamiento, ¿es posible? ¿Puede llegar a caer un avión y aplastarme? Sí. ¿Es probable? No. En 1.000.000 de posibilidades podría llegar a pasar. Pero yo en mi mente ya lo hice probable. Y ahí está el punto, la ansiedad funciona así. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con la economía? ¿Y qué va a pasar por esto? Y mientras yo voy transitando, mi mente me lleva a un punto de que me estoy llenando de ansiedad por cosas que no sucedieron y pierdo de vista a Dios. ¿Cómo resuelve una persona no cristiana la ansiedad si no lo tiene presente a Dios? Este Jesús que le dijo: dejen de preocuparse por las cosas. Su Padre Celestial saben de lo que tienen necesidad. Y para que lo vean, miren los lirios del campo. Yo no tengo a Dios en mi mapa de mente. Entonces vivo continuamente con una ansiedad muy profunda. Y Jesús habló de un tema muy importante. La ansiedad me lleva a la preocupación. ¿Qué es la preocupación? Es preocuparme de algo que todavía no ocurrió. Y preocuparme de antemano por algo es una expresión griega que significa dividir la mente. ¿Por qué? Porque cuando yo me empiezo a preocupar y me empiezo a llenar de ansiedad por algo, adentro mío yo tengo una tensión y mi mente se divide en dos tensiones. Por un lado, el pensamiento equilibrado, que yo sé que Dios tiene control, y por otro lado el pensamiento tóxico y negativo de que me va a pasar aquello y me va a llegar aquel mal, y vivo continuamente presionado por eso. O vengo a la iglesia y entonces, como vengo a la iglesia y hay personas que no me saludan, ya empiezo a pensar: la gente no me saluda porque yo no soy digno de ser saludado, y acá en la iglesia nadie me quiere, y me voy por allá con mi mente un montón de pensamientos, y en realidad varios pasaron porque no me vieron, porque no me pueden saludar un domingo las 500 personas que vienen acá, es imposible. Pero yo empiezo a preocuparme. No, aquel está así porque tiene algo malo en contra mío, y yo me hago toda una película. Las ansiedades, los pensamientos, y la mente se divide. Entonces, pensando en todo esto, entre lo que pienso y lo que siento, necesito necesariamente tener victoria sobre la ansiedad. Y ahora sí, yo quiero que busquen un pasaje en su Biblia, que es con el que vamos a trabajar para hacer un abordaje bíblico de cómo manejar la ansiedad. Vamos a Filipenses capítulo 4 y vamos a leer los versículos que están aquí. Es un pasaje muy conocido de ustedes, pero si nosotros lo podemos desmembrar, vamos a encontrar algunos principios y valores para manejar la ansiedad. Filipenses capítulo 4,
versículos 6 al 9. Quiero que todos lo puedan tener porque lo vamos a leer y vamos a descubrir aquí algunos principios de cómo manejar la ansiedad. ¿Lo tienen todos? ¿Quién me lo puede leer? Filipenses 4, del 6 al 9. ¿Quién me lo lee? Bien, aquí hay 4 pasos bíblicos que enseña el apóstol Pablo escribiendo de un hotel 5 estrellas, todo incluido. ¿De dónde escribió Pablo la carta a los filipenses? De la cárcel. ¿De qué encarcelamiento estamos hablando aquí? Del primer encarcelamiento en Roma que está en Hechos capítulo 28. Esto fue lo que solemos decir un desvío divino. Cuando Dios te cambia los planes. ¿Alguna vez Dios te cambió los planes? Siempre cuando Dios cambia los planes, aparentemente uno dice, uy, me cambió los planes, yo quería esto y ahora y nos preocupamos. Pero uno descubre que eso que me pasó, que hubiera preferido que no me pase, Dios abre una puerta para gran bendición. Pablo en esos 2 años, en aquella casa alquilada, escribió cartas pastorales, cartas a iglesia como esta de los filipenses, hizo discipulados, le predicó a cientos y miles de personas en el pretorio y en vez de amargarse, enroscarse, ahora, él no había ido a la cárcel, él estaba en un viaje misionero y por causa del evangelio lo prenden, apela al César y termina ahí y es todo un proceso y el primer mes vamos bien y el segundo mes y el cuarto mes y ya pasó 1 año, 2 años de espera. ¿Quién de nosotros ahí en la cárcel no se hubiera llenado de ansiedad? Las preguntas hubieran golpeado nuestra mente. ¿Y si me dan sentencia de muerte? ¿Y si se olvidan de mí y nadie me atiende y me muero acá en la cárcel? ¿Y si me muero de hambre acá? ¿Y si los hermanos que de allí de Roma dejan de acercarse para traer comida, para estar conmigo y me abandonan? Todos pensamientos que lo podrían llenar de ansiedad. Pero su experiencia con Dios había sido tan rica, tan profunda, que desde ese lugar, que podría ser un centro de ansiedad, Él nos trae palabras que nos ayudan, prácticas para tratar la ansiedad. Ustedes lo tienen allí en la hoja, dice cómo tener victoria sobre la ansiedad y acá hay 4 pasos. Número 1, orar correctamente. Número 2, pensar correctamente. Número 3, vivir correctamente. Y número 4, esperar correctamente. Yo voy a tratar de desarrollar estos 4 pasos para ir a algo concreto con la ansiedad. Porque quiero decirles algo, hay momentos de la vida donde estamos más ansiosos y hay momentos de la vida donde estamos menos ansiosos. Hay momentos de la vida donde explotan cosas que nos traen mucha ansiedad y hay momentos. Y todo esto está acá. Siempre acuérdense de esto. La mente es la torre de control de la vida. La mente es lo que nos va a permitir enfocarnos para controlar la ansiedad o dejarnos llevar para que nos tire 3 subsuelos abajo. Todo pasa por la mente. Proverbios dice claramente, 23:7, tal es el pensamiento en su corazón. Tal es. Así que la manera en que vos tenés en tu mente de enfrentar los problemas de la vida, la manera correcta te va a llevar a controlar la ansiedad con la ayuda del Señor. La manera humana te va a llevar a desesperadamente buscar una ayuda profesional, tomar medicamento, no poder dormir. Necesitamos aprender a depender de Dios y a funcionar como Dios quiere respecto a la ansiedad. Primer paso. Orar correctamente. Sergio nos leyó el versículo 6. Y el versículo 6, Sergio, lo podés leer de nuevo. Allí habla la forma correcta frente a una preocupación.
Porque lo primero que dice en el versículo 6, ¿qué es, Sergio? Punto, decilo de nuevo. Escuchá una cosa, Señor, qué fácil es decirlo. Por nada estés lleno de ansiedad. Y nada es nada, si dice Dios. Sí, pero cuando las cosas están complicadas económicamente, por nada estéis preocupados. Sí, pero cuando los problemas de familia golpean y me preocupo por los hijos, por la pareja, por nada estéis preocupados. Sí, pero cuando me tienen que, voy al médico y ya lo veo en la cara y que acá puede aparecer problemas serios de salud. Yo mañana me tengo que ir a las 7:15 a hacer un análisis completo de todo tipo y después me lo mandan por correo electrónico y cuando yo lo abro empiezo a mirar todos los valores, ¿no? Y puede aparecer algo y me puedo empezar a preocupar y hacer la cabeza. Yo sé que Dios sabe. Cuando dice por nada estén ansiosos, nada es nada. Ok, Dios dice, bárbaro Señor. ¿Y cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo sigue el versículo 6? La oración, cuando yo tengo una carga y un problema de ansiedad, aprender a orar correctamente frente a la ansiedad, aunque la solución no venga, me cambia a mí por dentro. Yo quiero decirles algo. La oración, aunque ese no es el objetivo primario, es terapéutica para la vida. Porque cuando yo estoy cargado de ansiedad y yo aprendo a orar correctamente, mientras yo oro interiormente, aunque la respuesta no vino, yo empiezo a sentir paz y tranquilidad porque sé que Dios tiene el control de todas las cosas. Estás lleno de ansiedad por un problema puntual y decidís no orar. Agarras el teléfono y le empezás a mandar WhatsApp a todo el mundo. Y consultás con uno, y consultás con otro, y le preocupás con otro. ¿Cuál va a ser el resultado? Tu ansiedad se va a multiplicar y se va a hacer una bola de nieve cada vez más grande. Así que orar correctamente es presentar con acción de gracia aquella cosa que a mí me está cargando. No hay que olvidar la gratitud porque es un antídoto neurológico contra la ansiedad, porque nos cambia el enfoque de escasez y peligro a un enfoque de provisión y seguridad. ¿De dónde viene el enfoque de provisión y seguridad? Del mismo Jesús que dijo, ¿no ven al Padre Celestial que Él tiene control de todas las cosas? A mí particularmente, cada vez que tengo un tema que me llena de ansiedad, antes en otras oportunidades lo comentaba con uno, hablaba con el otro, yo ni bien viene el pensamiento que me llena de ansiedad, o llega la noticia, o ocurre la situación, la primera reacción es, vamos a orar. La primera reacción, antes que cualquier palabra, antes que cualquier consulta, antes de cualquier manotazo de ahogado, lo primero que tengo que hacer es ponerme. Ahora, yo comienzo a orar y puedo orar incorrectamente y orar correctamente. La forma correcta es la que Pablo me está diciendo a mí. ¿Y cuál es? Yo entro en la presencia de Dios. Yo sé que Él tiene control de todas las cosas. Y aquí, algo hablábamos hoy en el paso de discipulado, entra a jugar cuánto conocimiento yo tengo de Dios. En otras palabras, ¿quién es Dios para mí? En esto funciona una barbaridad. Cuando más chiquitito sea Dios para mí, más grande va a ser mi ansiedad. Cuando más grande sea mi conocimiento de Dios, cuando yo oro, más tranquilidad y paz tengo, porque aunque las circunstancias están, yo sé quién es Dios. Una frase que solemos decir, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Decile a tus problemas cuán grande es tu Dios. ¿Cuán grande es Dios para mí? En los devocionales que estamos haciendo ahora con Esther, recorrimos todo el libro de Daniel y ahora estamos con el libro de Apocalipsis. No se puede estudiar Apocalipsis si primero no se estudia Daniel, sobre todo por los últimos 6 capítulos, donde está toda la visión profética. Ahora yo miraba a un tipo como Daniel en medio de diferentes imperios, donde siempre estuvo y nunca volvió a Jerusalén, y fue planteados desafíos terribles, fue metido en el foso de los leones, estuvo presionado porque si no interpretaba sueños. Ahora yo veo que él tenía, siendo un muchacho que fue llevado cautivo, un conocimiento de un Dios extraordinario
que le trajo paz en medio de todas las circunstancias adversas. Yo miro a Juan, 90 años, aquel discípulo que de jovencito el Señor lo llamó en las costas del mar de Galilea, caminó con el Señor, fue del círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan, pudo ver, ministró 60 años y después a los 90, viejito como está, en una isla rocosa al sur de Turquía, en la isla de Patmos. ¿Por qué? Por causa de la palabra. Y de en medio tiene una visión donde tiene una revelación impresionante de Dios. Y luego una revelación de cómo van a ser los acontecimientos del final de todos los tiempos. Es increíble la ventaja que tenemos los cristianos sobre los no cristianos. No necesitamos suerte, necesitamos caminar en la voluntad de Dios. De la eternidad a la eternidad, todas las cosas están escritas. Ya sabemos los acontecimientos que van a pasar. Están revelados en la palabra, pero antes Dios se le reveló con una extraordinaria visión de quién es Dios. Y vi a un alto sublime el Señor, sus ojos como llamas de fuego. Y va describiendo todo lo que Dios es. Y él queda choqueado y después le revela todas las cosas. Terminó todo. Juan seguía en la isla de Patmos. Tenía los achaques de un tipo de 90 años. ¿Y sabes qué? Era tan grande Dios que no le movía a nadie el piso. Cuando uno habla de la ansiedad y los problemas de la vida, va a depender cuánto yo conozco de Dios. Y conocer a Dios no es un conocimiento intelectual, es una vivencia de todos los días. Entonces, cuando yo oro correctamente, yo me hago una pregunta de reflexión. ¿Qué bendiciones presentes estoy ignorando al estar enfocado en el problema y no en el Dios que yo tengo? ¿Qué te llena de ansiedad en este momento? ¿Cómo orás a Dios? ¿Cómo lo presentás? Dice, por nada estén preocupados. En la Nueva Traducción Viviente dice, no se preocupen por nada, oren por todo. Y este ejercicio de cada mañana traerle todas las angustias de los hijos, del trabajo, de los conflictos, de los temores, de la enfermedad, todas esas ansiedades al Señor, trae paz al corazón. Aprendamos a orar a la mañana, al mediodía, a la noche, como Daniel. Aprendamos a hacer un ejercicio de oración y eso nos va a llevar a que la ansiedad se canalice correctamente. Cuanto menos oremos, más ansiedad vamos a tener. Orar correctamente. En segundo lugar, pensar correctamente. En el versículo 8, Pablo, escribiendo de la cárcel, primero nos explica cómo orar, agradeciendo por lo que Dios es, llevando nuestras ansiedades a Él y automáticamente depender de Él. Pero hay que aprender a pensar correctamente. ¿Por qué? Porque la ansiedad dispara pensamientos negativos. Pensamientos de que todo va a ir mal. Pensamientos tóxicos. Y cuando esos pensamientos dominan la mente, ya está serio como uno que yo estoy mirando ahora que parece que tiene una cara de lápida, ¿no? Una sonrisita, ¿no? Estamos con la mente dura, con el corazón endurecido, porque todos estos pensamientos me están atormentando. Y acá dice, vos tenés en tu mente una torre de control. La torre de control de un aeropuerto dice, este avión baja, este avión no baja. Este avión baja, este avión no baja. Así que los pensamientos son como los aviones. Vos tenés que ponerle filtros. Porque cuando un pensamiento viene, ¿esto que estoy pensando es real o solamente sale de mis temores? Y te vas a dar cuenta que muchas de las cosas por las cuales te preocupás no son reales, no son fácticas. Son producto de mi imaginación, de mi prejuicio, de mi juzgar a las personas y me hago unas películas y me enojo con la gente y pienso cosas y tengo un monólogo interno y resulta que la persona en absoluto actuó y pensó de esa manera. Y yo me dejé ganar por un montón de pensamientos y agarro el teléfono y mando un WhatsApp y lo meto en el grupo de la familia y empiezan todos, para un poco. Todo esto surgió de un pensamiento que vos tenés que aprender a pensar correctamente. Y entonces nos da filtros de cómo pensar y qué hacer con esos pensamientos. Si ustedes toman la hoja y me pueden acompañar, dice, para que un pensamiento tenga permiso en residir en nuestra mente, tiene que pasar por estos controles. Escuchen bien lo que les voy a decir. No seamos sonsos. No permitamos que los pensamientos negativos, los pensamientos tóxicos, los pensamientos de los temores
se instalen en nuestra mente, lleguen a nuestro corazón, nos llenen de ansiedad y nos compliquen las relaciones interpersonales. Bueno, perfecto, Gustavo. Viene el avión, viene el pensamiento. Me mandaron un WhatsApp, vi algo en las redes de otro, me contaron tal cosa, ocurrió esto. ¿Qué hago con ese pensamiento? Bueno, fíjate, preguntas para la salud mental. ¿Cómo filtrar? ¿Cómo pensar correctamente? Bueno, vamos a identificar algunos pensamientos como intrusos y lo vamos a reemplazar por pensamientos correctos. Lo primero que dice el apóstol, vamos a leerlo allí en Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Así que hacer la reversa. Si no es bueno, si no es de buen nombre, si no es de alabanza, si no es puro, no lo dejes pasar al pensamiento. Todo lo verdadero, lo tienen allí en la hoja. Este pensamiento, ¿tengo pruebas objetivas de que esto que estoy pensando es real o es solo una suposición basada en mis miedos y en mis temores? Entonces, ¿esto que estoy pensando es real o es todo fantasía de mis propios temores? Si no es verdadero, no lo voy a pensar. ¿Y cómo hago en la práctica? Bueno, esto que estoy pensando no es algo verdadero, así que, Señor, lo traigo a tus pies. Todo lo honesto. ¿Este pensamiento me dignifica como hijo de Dios o me degrada y me llena de vergüenza? ¿Este pensamiento es honesto o es deshonesto? Bueno, si es deshonesto, no lo tenés que dejar aterrizar, porque te va a contaminar la mente y te va a contaminar la vida. Todo lo que es justo. Acá hay un problema. ¿Los pensamientos que hago son justos o son injustos con mis contemporáneos? ¿Estoy siendo justo conmigo mismo? No, me estoy liquidando, me estoy condenando. No lo dejes entrar. ¿Estoy siendo justo con los demás? ¿O estoy juzgando las intenciones que yo no conozco? Sí, esto me lo dijo aquel porque es así, así, así. Yo ya lo conozco, siempre reacciono. Pará. Todo esto que estás pensando, ¿vos tenés una certeza que es así o es todo parte de un pensamiento que no es justo? Todo lo puro, ¿este pensamiento limpia o contamina mi estado de ánimo con amargura o impureza? Esto que estoy pensando, si saldría a la luz, ¿me avergonzaría o no? Si no es algo puro, lo tengo en el momento, no, esto contamina mi mente. Esta imagen no la voy a ver. Este comentario no lo voy a escuchar. Esto de las redes sociales no voy a permitir que venga porque no es algo puro. Todo lo amable, si le dijera este pensamiento a un amigo que sufre, ¿lo ayudaría o lo hundiría más? Lo que comento, porque de la abundancia del corazón habla la boca, lo que digo es lo que pienso. Entonces, si estamos acostumbrados a decir sin filtrar, paremos la pelota un poquito, esto que voy a decir pasa por estos filtros. Acá está hablando de todo lo que es amable. ¿Esto bendice o mejor me lo callo? ¿Saben que con mi esposa hemos puesto una norma que es edifica o cállate? ¿Saben las veces que me tuve que morder la lengua? Porque le voy a comentar algo, esto, ¿la va a bendecir o la va a complicar? Pero pasó esto. Bueno, si esto la va a complicar, mejor no. Esto que digo, ¿va a edificar a la persona, va a edificar a mis hijos, va a edificar a mi esposo, a mi esposa o lo voy a contaminar? Porque es un pensamiento que después actúo o digo en base a ese pensamiento. Lo tengo que pasar por los filtros. No, pues yo no paso por ningún filtro. Yo estoy ansioso y largo todo y digo las cosas y después tengo que andar juntando con pedacitos todo lo que se me rompió. Así que voy para atrás y tengo que saber que si mi mente es el disparador de ansiedad, lo tengo que pasar por este filtro. Todo lo que es de buen nombre. ¿Este pensamiento construye mi carácter y mi fe o destruye mi paz y mis relaciones?
¿Saben que yo he tomado una decisión? Cuando estoy al lado de gente que todo el tiempo contamina, yo le marco la cancha. Pero le marco la cancha para preservar mi mente y mi cabeza. Porque yo soy influenciable como cualquiera. Si vos te juntás con personas que todo el tiempo son críticas, todo el tiempo te ¿vos crees que eso no influencia tu mente? Claro que la influencia. A veces cuando viajamos en la ruta hacia Buenos Aires y estamos escuchando cualquiera de las radios que uno escucha y todo es crítica y se cruza de este lado de la política, llevás 30 minutos de viaje y ya estás contaminado y decimos, paremos y pongamos una alabanza al Señor. Y buscás una playlist donde hay todas canciones o te escuchás 1 o 2 mensajes que te edifican. ¿Y cómo cambia completamente tu actitud hacia la vida cuando a tu mente la llenaste y la filtraste esos pensamientos? O de pronto estás escuchando un podcast o estás escuchando un streaming y los tipos que están ahí utilizan todo con doble sentido, palabras que no están bien. Eso te va a influenciar sí o sí la mente. Y muchas de esas cosas te van a llenar de ansiedad. Así que yo filtro y aprendo a pensar correctamente. En 1 Crónicas capítulo 28 dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Saben por qué? Porque el único que sabe lo que pensamos somos nosotros y Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba y los judíos lo atacaban y Él decía que Jesús sabía lo que cavilaban en sus corazones porque Él podía leer la mente de cada uno? Así que si voy a tratar con la ansiedad, voy a aprender a orar correctamente, pero también voy a ver qué hago con mis pensamientos. Déjenme decirles, si lo único que le va a quedar esta noche al hablar de la ansiedad es cómo vamos a filtrar los pensamientos, ya le ganamos una batalla tremenda a la ansiedad. Pero además, voy a ver rápido, vivir correctamente. El versículo 9 del mismo pasaje de Filipenses dice, Pablo, lo que aprendieron, recibieron, escucharon y vieron de mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo ahora pasa a la práctica. El secreto no está solamente en acumular información, sino permitir que la verdad de la palabra de Dios traspase mi vida y mis decisiones. Cuando dice, esto hagan, esto haced, sigan practicando todo hasta que se convierta en un hábito de la vida. Pablo le está diciendo, si ustedes quieren dejar de vivir en ansiedad, tomen las verdades de la palabra de Dios y vayan obedeciéndola, porque cuando uno va diciendo las verdades de Dios y la va practicando, naturalmente ese caminar en confianza en Dios, ese caminar en obediencia a Dios, me lleva a tener la paz interior de que estoy haciendo lo correcto. Mucha de la ansiedad es porque no hacemos lo correcto, ¿verdad? Porque le estamos fallando a Dios, porque sabemos que esa forma de actuar me va a traer, pero cuando yo decido obedecer, estoy cruzado con Juancito y cuando vengo a la reunión ya sé que me va a mirar mal porque anduvo hablando de mí, entonces me siento y justo lo tengo 4 sillas a la derecha. Y lo miro y ya me empiezo a llenar de bronca y eso me trae ansiedad, pero yo decido obedecer lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Voy a bendecir a Juancito. Voy a orar por Juancito, voy a hablar bien de Juancito. Y esa actitud de obedecer la palabra automáticamente me sana a mí. Porque no me lleno de amargura, porque no me lleno de bronca, porque no me lleno de mis pensamientos y monólogo interno destructivo que después a la noche no me puedo dormir porque estoy... No. Es increíble cómo Satanás trabaja con nuestra mente. Es increíble cómo permite que pensamientos tóxicos nos llenen de ansiedad y cómo la obediencia me saca. Por eso es importante esto de vivir correctamente. ¿Qué quiere decir al final de la obediencia que el Dios de paz estará con nosotros? Que la ansiedad se reduce porque yo tengo conciencia de que Dios está. El miedo paraliza, la obediencia moviliza. Vivir y actuar de acuerdo a las promesas y a las verdades de Dios trae paz siempre. Así que yo tengo que elegir si voy a vivir correctamente o voy a vivir de acuerdo a los pensamientos que el sistema y las demandas del sistema me llenan de ansiedad. Y finalmente lo más difícil,
Yo decidí orar correctamente, decidí pensar correctamente, decidí vivir correctamente, pero la situación no cambió. Pablo sigue preso en la cárcel. Está escribiendo estas verdades, pero todavía no vino el decreto de César para liberarlo. Lleva 2 años ahí, 2 años de espera. 10 años de espera. 5 meses de espera. Qué difícil es aprender a esperar en el Señor. Y aquí viene el cuarto secreto. Porque la ansiedad no es otra cosa que anticiparme al futuro. A veces yo estoy sentado un viernes y estoy preocupado por esto. Y la verdad que fácticamente no puedo tratar ese problema hasta el lunes a las 8 de la mañana. Entonces yo hago este ejercicio con mi mente y digo, este pensamiento que viene para llenarme de ansiedad, ¿lo puedo resolver en este momento? No. Entonces oro al Señor y oro correctamente. ¿Y qué tengo que hacer? Lo llevo en oración y le digo a mi mente, el lunes a las 8 me voy a ocupar de esto. Pero preocuparme ahora por el futuro no me va a solucionar nada. Y a veces la expectativa y la espera para que las cosas se solucionen me llena de ansiedad. ¿Cuánto hace que estoy orando por mi hijo? Años. Y entonces vienen los pensamientos. ¿Y si nunca vuelve al Señor? ¿Y si en este tiempo que está lejos del Señor toma decisiones que le van a arruinar la vida? ¿Y si? ¿Sabes qué es eso? Ansiedad. Ahora, si yo oro correctamente, confío correctamente, actúo correctamente, tengo que aprender a esperar que en el proceso de la espera Dios va a trabajar en mi interior. Amigo mío, cuando estamos esperando en el Señor, si la ansiedad nos toma, puede destruir y cortar el proceso sanitario que Dios hace mientras yo espero. Vayan a sus apuntes, fíjense el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Esto no es otra cosa que ansiedad. Espera en Dios, porque aún ha de alabarte, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, 11. ¿Quién escribió esto? David. Nosotros, por nuestra parte, no podemos tratar de controlar todas las cosas. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Salmo 38, 15. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Isaías 25, 9. Este Jehová en quien hemos esperado nos gozaremos y alegraremos en él. David escribe el Salmo 80. ¿Qué dice el Salmo 80? Pacientemente esperé. ¿Saben una cosa? A David, cuando el profeta Samuel lo unge como rey en la casa de su papá mientras él estaba en las ovejas, tenía entre 15 y 20 años. Pasaron entre 15 y 20 años hasta que fue literalmente rey de Israel. En ese proceso Saúl lo persiguió 10 años, de cueva en cueva, de montaña en montaña, para matarlo una y otra vez. Y los salmos que él habla de esperar en el Señor fue en medio de la angustia y la espera que por fin venga aquella promesa que Dios le había dado y que llevaba 10 años sin que venga. Pero si David no hubiera estado perseguido por Saúl esos 10 años, no hubiera aprendido a confiar de la manera que él confió en Dios. Es que mientras está a la espera, Dios va trabajando con mi carácter, Dios va trabajando con mi ansiedad, Dios va puliendo las impurezas de mi interior. Ojalá nunca me hubiera pasado esto. Pero mientras estoy esperando la salida, Dios va trabajando en confianza, en tranquilidad. En lugar de desesperarme, esperar en el Señor abre una puerta para que yo pueda finalmente ser bendecido. Isaías 40, 31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Conclusión. Allí está Pablo y presenta la ansiedad y la podemos tratar de dos maneras. La puedo querer manejar yo, con lo cual voy a aumentar en la ansiedad. O puedo aprender a manejarla espiritualmente. La respuesta bíblica a la ansiedad. Quiero decirles algo. En las batallas de ansiedad que he tenido en la vida, he descubierto que los recursos espirituales funcionan. Yo creo que funcionan en la ansiedad. Salvo que sea una ansiedad patológica que necesite una ayuda profesional. Pero la mayoría de las ansiedades que en esta noche, en este lugar y en este auditorio son parte de la batalla de nuestros días, en este apunte que hemos seguido, este concepto de Pablo, nos llevan de alguna manera a poder actuar correctamente. ¿Qué tal
si cambiamos el formato de tratar la ansiedad? ¿Qué tal si ponemos en práctica estas cosas? Porque en definitiva, Jesús habló de esto en Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Lo decimos todos de memoria? ¿Se acuerdan del versículo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Acá encontramos el argumento de Jesús para ahuyentar el afán y la ansiedad de las cosas temporales. Tenemos un medio más seguro y sencillo. ¿Saben cuál es? Enfocarnos en Dios y no en la añadidura. Porque cuando yo me enfoco en la añadidura, lamentablemente me lleno de ansiedad. Conclusión. Si tuvieras que escribir en este momento frente a Dios cuáles son las cosas que te producen ansiedad. Si Dios te preguntara y me preguntara cómo le hemos tratado en este día, quizá encontremos que hemos tomado el camino totalmente inverso al camino correcto que la palabra de Dios nos da. Por eso cuando hablamos de un proceso, esto no es que yo vine hoy a la lección, lo leí y a partir de mañana lo puedo manejar. Es un proceso donde yo tengo que trabajar todos los días, orar correctamente, actuar correctamente, confiar en el Señor, esperar correctamente. Y cuando uno empieza a hacer eso, va descubriendo que a lo largo de la vida siempre va a haber aviones que van a tratar de llegar a mi mente para poner ansiedad, pero yo tengo las armas espirituales para poder hacerlo. Si no lo hago, voy a tener una vida muy complicada conmigo mismo y con mis semejantes. Así que, ¿le parece si terminamos orando en esta noche? Y específicamente le podemos decir a Dios qué me carga de ansiedad. Quizá tenga el nombre de un hijo, tenga el nombre de un ídolo que se levanta y me llena de ansiedad. Y quizá tenga que decirle en esta noche, Señor, perdóname por haberme vivido con esta ansiedad que me atormenta. Quiero aprender a echarla en oración, a confiar en ti, porque en definitiva eres el Señor de nuestra vida. Cada uno orando y terminamos en esta noche. Padre, gracias por tu palabra y oramos para que en esta noche nos ayudes con tu espíritu a practicar estas verdades bíblicas frente a la ansiedad. Señor, yo te pido perdón y te pedimos perdón todos por haber dejado que nuestra mente nos traicione una y otra vez. Queremos aprender a conocerte, a confiar en ti. Y queremos tomar esa promesa maravillosa de la paz de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Elegimos en esta noche confiar en Dios. Gracias porque tienes el control de todas las cosas. Te alabamos y te bendecimos y yo oro por cada tema que nos produce ansiedad a todos los presentes, para que tú con tu misericordia y tu espíritu guíes cada una de nuestras vidas. Señor, bendice todos los días que vienen, cada encuentro, cada grupo pequeño, cada culto, cada momento para que podamos mostrar que confiamos en ti. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor